Un cordial saludo. Estamos otra vez aquí disfrutando este espacio que cada vez coge más fuerza. Así que estoy muy motivado y que hoy va a ser un poco más debate, yo creo. Me imagino, no sé por qué tengo como, diría mi abuelita, como ese pálpito, eh, porque es un tema que estoy seguro que va a generar polémica, no solamente al interior de nuestro diálogo, con, con nuestro gran amigo Ricardo Fuentes Melo, porque como ya ustedes saben, y ya les digo a ustedes, pues ya les estoy hablando a ustedes, ya hay habitualmente algunos que están pendientes, que están conectados, pues saben que tanto Ricardo como yo tenemos confesiones religiosas diferentes, a pesar de procurar fundamentarnos en las Sagradas Escrituras, pero tenemos dos corrientes claramente diferentes. Es el cristianismo no católico y el cristianismo católico. Entonces, hoy el tema es interesante porque vamos a hablar del Islam y el catolicismo. Y la pregunta es si el Islam y el catolicismo son aliados o son enemigos. Así que de eso estaremos hablando en los próximos minutos. Cordial saludo, Ricardo. Bienvenido a este en vivo. Y ya veo que las personas empiezan a conectar. Esto es rapidito. Sí, sí. Y, y sí, como tú dices, es un tema muy interesante, es muy interesante y pues eso no significa que vayamos a salir de aquí agarrados de los pelos, primero porque no tengo y segundo porque no sería el café con Jesús, la verdad, sorbo a sorbo lo que estamos promocionando y mostrando que hay un diálogo que se puede hacer con respeto, pero con total sinceridad, Rafael. Así es. Bueno, entonces sin más preámbulo, iniciemos. Yo quisiera como escuchar un poco cuál es Mi tu visión. visión en relación al tema. Es decir, ¿qué nos llevó a que hoy fuera este el tema? A Yo, ver si yo, motivamos yo había mirado, o sea, el tema de la Virgen de Fátima, estas cosas, apariciones que con respeto, vuelvo y lo digo yo no creo. Yo creo que es Mm, algo manipulado y al Papa ese que tú admiras tanto, creo que es Pío XII, él vio unas luces por allá y la cosa, la danza del sol y toda la cosa muy conveniente para la época en que se necesitaba destruir el comunismo. Entonces parece que la Virgen de Fátima le reveló en esa ocasión que tenían que acabar con el comunismo y bueno, la aparición y toda la cosa. Pero el asunto es que empecé yo a mirar algunos temas, por ejemplo, Benedicto y Juan Pablo siempre dijeron, bueno, pues, en las ocasiones donde se presentó, que les prohibieron a los sacerdotes decir que las iglesias protestantes eran hermanas. Él dijo que el Vaticano, la Iglesia Católica, era la madre de esas iglesias protestantes y tiene toda la razón. Y es donde hablábamos que día de un tema de, ¿será la madre de las rameras? Porque eso está muy claro que las iglesias protestantes cayeron bajo lo mismo, de la adoración de imágenes, de ese tipo de cosas, inventarse las fiestas. El Easter es digamos, la celebración de Semana Santa en los países anglos, pero es una vulgaridad, es una celebración a la madre a la esposa de Nimrod, a la madre de Tamuz. Y, la, Semíramis. y la historia detrás de eso muestra cómo Semíramis subió a no sé dónde, al Olimpo, yo no sé qué cosas, porque quedó embarazada. Cuando se muere su marido Nimrod, creo que lo mata un nieto de Sem. Se muere de Set, se muere su marido y de Sem. Se muere su Sí. marido, entonces ella queda embarazada y entonces inventó el cuento de que, pues claro, eran dioses, eran casi dioses, eso eran tenido, era como una cosa impresionante en Babilonia, y se inventó el cuento, quedó embarazada, no imaginamos cómo,
pero quedó embarazada. Despacharle el cuento a su gente, dijo que era que el marido Nimrod había muerto y había sido ascendido y se había convertido en el dios Sol y que con sus rayos la había dejado embarazada y ahí es donde nace Tamuz. Tamuz, bueno, después muere y toda la cosa y esto y lo otro y ella muere después, entonces sus seguidores, los dioses vieron que era una mujer tan importante, que era la reina del cielo, eso lo menciona todo el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la reina del cielo se refiere a ella, y descendió convertida en un conejo que pone huevos. Los huevos, ¿cómo celebraban ellas, estos babilonios eso? Cogían a los niños y los sacrificaban y los huevos los pintaban con la sangre de los niños sacrificados. Y aquí en los países anglosajones siguen celebrando esa vulgaridad, eso es una aberración. Ese es Easter, que hasta el nombre es igual, Easter. Bueno, el asunto es que cuando comienzo yo a averiguar sobre ese tema, contando que hay gente que dice que no, que hay 60 millones más o menos de personas masacradas por Roma, eso dicen las cifras, sangre inocente. Entonces, en la época en que aparece el Islam, Mahoma, antes que el Islam, eh, la hija se llamaba Fátima. Hay quienes dicen que el Islam es un invento judío. No me parece viable porque el objetivo del Islam precisamente es exterminar a los judíos y no es que yo esté de acuerdo con los que se dicen ser judíos sin serlo, que son los creadores del Estado de Israel. La bestia de Daniel habla de ese poder de Roma, con ese descubrimiento de América, esos vestigios de esa Roma pasan a América y es allí donde se comienza a construir ese nuevo orden mundial. Eso hay que analizarlo de pronto para otro programa. Es la ONU quien controla no solamente el tema de los americanos, sino son todos los europeos que migran a América. Por eso podemos saber por qué Puerto Rico jamás se ha convertido en un estado. Desde allá se maneja esa banca que no quiere que se termine el Banco de Reserva Federal. Lamentablemente, de ese último imperio mundial, yo pienso que es Estados Unidos, que es el hija de Roma. Lo que tú has hablado sobre los Illuminati, tú lo has mencionado muchas veces. Pongo que tú crees que son judíos. Yo digo que no son judíos, son de esos saga de judíos que los mencionamos la otra vez. No, alguien me dijo, ¿cómo se llamaban? Las que nací, pero tienen otro nombre, que son de esos que dicen ser judíos sin serlo, sino sinagoga de Satanás. Entonces, son aquellos que se han hecho pasar por judíos es, sin serlo, hay que decirlo nuevamente, y son los que dieron inicio a esa gran masacre que se produjo en la Alemania. Eso está expuesto en el libro de Daniel, está corroborado con el Evangelio de Jesús, que es el libro de Apocalipsis, son palabras de Jesús. Y precisamente el libro de Apocalipsis, esos concilios romanos quisieron sacarlo del canon. En los romanos no solamente hablando del Vaticano, sino también de las iglesias protestantes, por supuesto, después del siglo XVIII. Entonces, ese sueño de Nabucodonosor que muestra Daniel se ve evidenciado en la ONU. Todos los reyes, todos los gobernantes de la tierra le dan ese poder a la ONU, como lo relata el mismo libro de Apocalipsis, pero es por poco de tiempo. Esos son los pies de la estatua que vio Daniel, esos 10 dedos de barro, esos de barro y hierro, todo pegado con babas, la roca que es Cristo, no Pedro. Destruye esa abominación, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hasta el Islam se va a volver contra su madre, contra la iglesia romana, que en realidad la historia de estas dos ha sido más de amistad que de conflicto. El mismo Juan Pablo II, ahorita tendré oportunidad de mencionarlo cuando perdona a este señor y hay documentos donde dicen que este tipo del Islam, no recuerdo su nombre, Ali eh, Afka. quería asesinarlo, o sea, atentar contra él sin llegar a asesinarlo y él se convierte al catolicismo. Pero bueno, entonces, de alguna manera, como hablamos la vez pasada, esa Babilonia tiene que ser, esa ramera tiene que haber sido la novia de Cristo. En ese aspecto, Roma para mí no lo ha sido. Tú dices que sí,
Para mí no lo ha sido, pero bueno, eso es una discusión diferente. Pero entonces, yo digo una cosa, Rafael, con mucho cariño, con mucho respeto. En tan solo Estados Unidos hay decenas de miles de procesos por acusaciones sobre pedofilia. Si eso no es una guarida de inmundicia, de demonios, Realmente sobre pederastia, ¿no? no sé qué será. El abuso infantil es una abominación. Y hay un par de personas que me han escrito insultándome a causa de lo que digo de ese tema. Y mi consejo es, pues, pues, pues no regresen. Que uno tiene que decir las historias, tiene que contar las cosas como son y con argumentos y con datos y no con cuentitos tontos de que el amor cristiano y que esto es, bueno, esa cosa que se ha entendido muy mal. Entonces, si alguien quiere oír cuentitos tontos, pues que se vaya a su iglesia y que allá los pastores se lo echan. Pero si quiere conocer la verdad, pues hay que seguirlo. Bueno, ya voy para allá. Pues esos mercaderes de la tierra con que son la bendición de Roma, estoy hablando de Babilonia, y sus hijas nos están asesinando con lo que la Biblia llama farmaquía, que es hechicería, disfrazada de ciencia, que tú también lo mencionabas algún día, cosas diseñadas en laboratorios. Pero bueno, hablando específicamente del cuento de Fátima, o sea, ¿no se te hace extraño que Fátima haya sido nombrada o bautizada ese pueblo en Portugal en honor a una princesa? Hay muchos que dicen que es la hija de Mahoma, otros dicen que es otra diferente, pero ¿no se te hace extraño que sea nombrado en honor a una diosa, una deidad musulmana, que incluso Mahoma siempre ha dicho que Fátima, eh, el Islam dice que Fátima es la correspondencia de la Virgen María para el Islam? Es igual de adorada, dice que es un poco menos, el Islam no dice que la Virgen María está en menor categoría, sino Fátima está en menor categoría, pero es un escalón muy pequeño, o sea, el Islam también le muestra muchísimo respeto a la adoración a la Virgen María. Incluso busqué en las noticias y hay miles y miles de musulmanes que están yendo a adorar ese sitio en Fátima, donde se presume que se mostró la Virgen María, que es la que le abre las puertas a los diálogos con el comunismo. Pero, ay, perdóname que me extendí un poco y más adelante te seguiré contando de eso. Bueno, bueno, vamos por partes. Em, Estoy escuchando la historia como tú la cuentas. Me parece estar leyendo Las dos Babilonias y Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Woodruff, que son dos textos muy famosos respecto de todos esos temas. Y uno, pues, digamos, cuando escucha la historia de esa manera, pues evidentemente llega a las conclusiones que el texto presenta. Pero la historia no es exactamente así. Es decir, el profeta Jeremías, por ejemplo, que es de los más duros frente al tema de la adoración a la famosa reina del cielo y que dice que las mujeres se opusieron cuando él llegó a profetizar y entonces ellas decían que cada vez que ofrecieron incienso y tortas a la reina del cielo que había abundancia, pero cuando habían dejado de hacerlo digamos, por la profecía de él, entonces que les había empezado a ir mal y que entonces no quisieron hacerle caso. Sí, claro, toda esta historia parte básicamente de lo que tú estás diciendo en el sentido de hablar de Semíramis, ¿cierto? La esposa de Nimrod, que de hecho da un poco más incluso de fortaleza a las religiones orientales, aquellas que hablan de la reencarnación, porque uno lo lee claramente en algunos de estos textos, en donde digamos que ese Dios que fue Nimrod, ¿cierto? Que cuando asciende se convierte en el Dios Sol, va a encarnarse nuevamente. Y entonces es como la idea, una antigua idea, una idea primigenia de un Dios encarnado y un Dios que se hizo hombre en la persona de Tamuz. Digamos que ahí en eso no tenemos discusión.
De hecho, ella no es la Virgen María y nunca la Iglesia Católica lo ha concebido así, a pesar que hay fieles, y eso sí hay que reconocerlo, hay fieles que sí han creado como esa idea y han desarrollado lo que evidentemente llaman mariolatría. Es clarísimo, pero fieles. La doctrina de la iglesia no ha sido mariólatra en ese sentido. Eh, pero bueno, un día cuando estemos hablando propiamente de la Virgen María entraremos en ese tema. Yo estamos hablando del Islam. ¿Qué es lo que pasa y por qué entendemos nosotros los judíos? Hay dos, cuando Eva peca, ¿cierto? Con Adán. En el capítulo 3 del libro del Génesis hay una maldición. Y en esa maldición el Señor maldice a la serpiente, que en ese momento de hecho ni siquiera es una serpiente, porque o sea, es un reptil realmente lo que dice el texto, es un reptil. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Es decir, a partir de ese momento íbamos a entender que iba a haber dos descendencias sobre la tierra, que es lo que el Señor después va a hablar como el trigo y la cizaña, que el trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del enemigo que fueron sembrados en la oscuridad. Bueno, el Señor lo va a ratificar en el capítulo 8, verso 44 del Evangelio de Juan, en donde tiene una discusión precisamente con los judíos, les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y él ha sido homicida desde el principio y todo. Entonces, claramente hay una separación entre el judaísmo y lo que el Señor Jesús está enseñando. ¿Quiénes van a buscar la muerte de Jesús? Es que ni siquiera Pilato. Pilatos no lo quería matar. Pilatos dice, yo no hallo nada en este hombre. Y cuando ellos escuchan eso, porque además Pilatos tiene la concepción romana de la separación, de que hemos hablado alguna vez de la separación del Estado, digamos, de la política y la religión, entendiendo ellos la religión como una cosa simplemente espiritual, una cosa del fuero interno y pare de contar. Entonces él tiene esa concepción, entonces él dice, no, pero es que aquí el problema de ustedes es un problema por su Dios, eso no tiene nada que ver conmigo. Los judíos al darse cuenta de eso, le dicen, espere un momentico, Pilato, es que usted no lo ha entendido. Es que este hombre dice que él es rey y nosotros no reconocemos otro rey más que el César. Si tú lo dejas vivir, eres enemigo del César. En ese momento, Pilatos entonces se gira a mirar al Señor y le dice, con que tú eres rey. Y el Señor le dice, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para eso he venido al mundo. Eso hace que firme su sentencia de muerte, porque si él no lo mata, entonces está dejando de verdad a alguien que dice que es rey, y resulta que el rey es el César y está su cabeza en juego. Y entonces matan a Jesús, bueno, resucita, asciende al cielo, todo lo demás que sabemos, y empieza toda la persecución a los cristianos. ¿Por quiénes son los que avalan la persecución a los cristianos? Los judíos, dentro de los cuales está el mismo Saulo de Tarso, fariseo de fariseo. Persiguen a los cristianos para matarlos. Saulo se convierte al cristianismo y eso le va a costar de hecho la vida también, porque los judíos son los enemigos. En el capítulo 17, por ejemplo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dice claramente que llegó Pablo con Silas a Tesalónica, que es donde se arma un alboroto, y él llegó como de costumbre a discutir con los judíos en la sinagoga. A donde llegaban ellos, llegaban a discutir con los judíos, y ellos no discutían ni con los fenicios, ni con los sirios, no, no, con los judíos siempre. Entonces está toda esa época de las persecuciones a los cristianos por parte de los judíos que están en ese momento sí aliados con el imperio romano. Cuando llega el emperador Constantino, que su madre es cristiana. Constantino no sabemos si es cristiano o no. Hay historias que sí, que se bautizó al final de su vida, sí, pero si se convirtió realmente o no, eso no lo sabe nadie. Pero él lo que hace es que mediante el edicto de Milán termina con esa persecución al cristianismo.
Y a partir de ahí, entonces ya empezamos a ver que surgen los primeros concilios. En el año 325, por ejemplo, el concilio de Nicea con el problema arriano. Hasta ese momento no habían habido concilios porque había una persecución. Mientras yo estoy perseguido, que me voy a sentar a pensar si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre o no. No, esa no es la discusión. En este momento estamos a duras penas tratando de sobrevivir. Pero empiezan es ya esa época en que como ya hay calma en la iglesia, ya se puede empezar a hablar de doctrina y se empieza a construir lo que nosotros vamos a entender hoy día como teología. Hacia el año 382, el Papa San Dámaso dice, bueno, aquí tenemos un problema porque es que hay escrituras por todos lados. Había cientos de cartas que se decían que eran de Pablo, otras de Bernabé, otras, bueno, de un montón de gente. Entonces, hay un montón de escrituras regadas por ahí. Eso hay que unificarlo y hay que hacer un solo libro, porque eso disperso y había textos gnósticos, es decir, había un montón de cosas. Entonces reúne a los padres de la iglesia y ordena que se va a compilar el canon bíblico. Para ese momento, el texto que existe es la Septuaginta, a la cual le faltan unos textos que se van a encontrar después, que están en el texto hebreo, donde estaba el profeta Baruch, por ejemplo, donde está el libro de Tobías, donde están los libros de los Macabeos, que no estaban en ese texto de la Septuaginta. Entonces se compila la Biblia. Pero ahí ya hay un problema y es un punto de inflexión que es lo que vamos a entender para el origen del Islam. Los judíos están muy molestos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, o sea, ese falso Mesías que nuestros padres, bendito sea Dios, hicieron matar por allá crucificado porque era un impostor, porque ese tipo se las vino a dar de Mesías y no era nadie. Entonces, ahora resulta que hasta el emperador romano se convirtió a él. Y ahora entonces resulta que Roma eh, declara de alguna manera como la oficialidad del cristianismo. Entonces, ahora, ¿quién va a ser nuestro aliado para destruir el cristianismo? Necesitamos un aliado para destruir el cristianismo, porque ya el imperio romano no lo está haciendo, mientras los hizo en las persecuciones con Nerón, con Vespasiano, con todos los demás emperadores, pues estuvo bien, pero ahora resulta que el emperador es cristiano, entonces, ¿cómo vamos a destruir el cristianismo? Entonces empiezan a idear cómo hacerlo. En esa época no existen los estados. En esa época había, digamos, la ciudad-estado, se conoce como ciudad-estado, y en vez de una corte constitucional y en vez de una asamblea constituyente para escribir una constitución, etcétera, y en vez de constitución, lo que había era un Dios y era un libro, como en este caso la Biblia, y en otros casos, pues otros libros, como Tipitaka de Buda, etcétera. Y entonces ellos dicen, necesitamos entonces crear otro, otro imperio que se encargue de seguir haciendo la tarea que estaba haciendo el imperio romano, que se encargue de seguir matando cristianos, porque ahora el imperio romano se nos volvió cristiano. Ahí es donde nace la idea del Islam. Y el Islam tiene un propósito clarísimo, que es matar fieles del cristianismo. Ellos no se van a meter en, digamos, excepcionalmente, pero por otras situaciones se van a meter a pelear con los budistas o a pelear con los hindúes, ¿no? Ellos van a perseguir el cristianismo y de hecho, cuando empiezan con con todas estas tomas de ciudades, pues van a tomar Bizancio, por ejemplo, que es cristiana, van a tomar Jerusalén, que ya en gran medida tenía mucho de cristianismo porque los judíos ya habían sido expulsados de Jerusalén. Los judíos ya no estaban en Jerusalén, eso ya era una ciudad cristiana porque estuvo bajo el imperio romano ya convertido al cristianismo. Y empiezan a tomar todo el norte del África, que había sido cristiano. Padres como Agustín de Hipona del África, es decir, el África ya estaba cristianizada. El propósito del Islam no es más sino leer la Sura 8, el verso 12, etcétera, donde dice que hay que descuartizar, decapitar a los infieles, etcétera. Y fíjate que toda la persecución va a ser contra los cristianos, que es precisamente lo que va a dar origen a las cruzadas, cuando ya
después de 20 ataques, por fin alguien logra convencer al Papa y le dice, mire, ya los musulmanes tomaron hasta España, ya llegaron, los moros están en España, todo el norte del África está en manos de los musulmanes, ya van a entrar aquí a Roma y van a acabar con el cristianismo, que en el momento protestantismo ni nada había, ya van a acabar con el cristianismo, pues porque en ese momento era una sola iglesia. Entonces, si les permitimos entrar, pues se acabó el cristianismo. Tenemos que empezar primero a repeler el ataque y segundo a retomar las ciudades cristianas. Y esa es la razón por la cual se va a fundar el ejército de los cruzados. Lo que vemos después, ya cuando mencionas ya lo reciente, de hecho, decías que yo, digamos, tenía muchísimo afecto por Pío XII. Pues no es que tenga mucho afecto por Pío XII, tengo el mismo afecto por él como lo he tenido por todos los papas legítimos y verdaderos. Lo que sí considero es que él es el último papa legítimo, punto. De ahí para acá no ha habido otro papa. Pero no soy de la corriente, que hay una corriente en el tradicionalismo que consideran que él, a pesar de estar muerto, debemos seguirle teniendo obediencia, ¿no? Pues sí, como le tenemos obediencia si se murió. Pero eso es una corriente, pues yo no me matriculo en esa corriente. Finalmente, ¿a qué quiero llegar? Respecto del libro del Apocalipsis y de otros libros, evidentemente en el siglo XIX las sociedades bíblicas unidas pretenden, cuando quitan los libros, llamamos dos deuterocanónicos que para el protestantismo son apócrifos, quieren quitar algunos otros. Eso es evidente que lo quieren quitar. Y al llegar ya a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, es que ya venimos después del Vaticano II. Eso ya no es la Iglesia Católica. Lo que está haciendo sí es haciendo caso al nuevo orden mundial que empieza con la idea de la masonería en el año 1717, ¿cierto? Y después en el año 1776 con la fundación de los Illuminati, donde se va a crear una sola política mundial, una sola economía mundial, una sola política mundial, una sola religión mundial. Y esa sola religión mundial, por supuesto, debe ir en contra de la Iglesia de Cristo. Por supuesto. Entonces, hasta antes del Vaticano II, la Iglesia, de hecho, en el ritual en el que nosotros celebramos la misa, ahí se habla de los pérfidos judíos. A partir del Vaticano II no se vuelve a mencionar eso. Y de hecho, ya entonces vemos, por ejemplo, donde se está construyendo la famosa religión mundial, que hay 3 templos. Es uno, digamos, al servicio del Vaticano II, otro del Islam y otro del judaísmo. Y están los 3 unidos en aras de crear una religión mundial. ¿Esa religión mundial qué va a hacer? Pues a perseguir a los verdaderos cristianos. Punto. No va a hacer nada más. Esa verdadera religión que va a aglutinar, a aglomerar a todo el mundo, a todo el planeta, porque quedarán al final simplemente dos maneras de creer. Una élite mundial judía, y 500 millones de esclavos musulmanes. Pero el cristianismo tiene que desaparecer. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros la gran tribulación. Porque habrá cristianos, pero en las catacumbas, habrá por allá subterráneos, es decir, en la gran persecución en la que serán decapitados. Entonces, ese aliado, esa alianza que existe hoy día entre el Islam y el catolicismo no es real. Es una alianza entre el Islam, el judaísmo y el pseudo-catolicismo, es decir, esa nueva iglesia que se creó en el Concilio Vaticano II. Bueno, se nos acabó aquí el tiempo. Vamos a un corte. Hablo mucho yo. No, es normal. Vamos a hacer una pequeña pausa después de este importante anuncio y regresamos con ese tema interesante que mencionaste de Agustín. Entonces, bueno, después de este breve
descanso regresamos. No sé si tengas algo más que agregar, Rafael, o me cedes la palabra. No, 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 dale, dale. Yo Bueno, hablé mucho en el no, segmento anterior. bueno, hay una cosa de la que hay que partir, creo yo, y es que las tres principales religiones del mundo tienen un denominador común y es cada una tiene un lugar santo hacia el cual dirigir su mirada en busca de, de bendiciones, de guía, de iluminación, de lo que sea. Los católicos romanos tienen, por supuesto, el Vaticano como la ciudad santa. Los judíos tienen a Jerusalén, el muro de las lamentaciones, y los musulmanes tienen a la Meca. Esa la Meca es la ciudad santa para ellos. Cada grupo de estas tres religiones cree recibir algún tipo de bendición cuando van a hacer sus peregrinaciones a esos sitios. En esa primera época del Islam, volviendo al tema principal, los visitantes, los peregrinos llevaban regalos a la casa de Dios, la de ellos, y los custodios de la cava eran muy amables, eran hospitalarios, eran gente muy querida, muy buenos recibiendo gente. Algunos llevaban incluso sus ídolos y para no ofender a estos guardas, los cavas judíos, procedían a depositar los ídolos en el interior del santuario. Se dice que los judíos observaban a la cava como un tabernáculo, y eso apoyaría tu tesis, como un tabernáculo remoto de Dios, y lo miraban con cierta veneración hasta que empezó a ser profanado, entre comillas, por los ídolos. Entonces, parte de ese tesoro de la Kaaba, de las ofrendas de los peregrinos del Islam, fueron posteriormente arrojados a un pozo, el Samsam, y lo llenaron de arena y el pozo desapareció. Y ahí viene eso tiene mucho que ver con relación con el culto a Saturno. Y, bueno. Con el paso de los años, apareció un hombre que se llamaba Abdal, el, el abuelo de, el abuelo de Mahoma, Abdal algo. Recibió una visión sobre dónde encontrar ese pozo y su tesoro, y se convirtió en gran héroe de la Meca y le fue destinado convertirse precisamente en el abuelo del gran profeta, entre comillas, Mahoma. Antes de eso, para este momento, Agustín, que tú lo mencionaste, ya se había convertido en el obispo, que es otro tema que yo trataba en un canal sobre el tema de las denominaciones, jerarquías, y eso es otro asunto. Pero él se había convertido ya en el obispo de África del Norte, como tú dijiste, y resultaba muy efectivo para, para ganar árabes para el catolicismo. Él tuvo mucho éxito convirtiendo al pueblo árabe al catolicismo, incluyendo muchos miembros de las tribus beduinas. Fue entre estos árabes conversos al catolicismo que empezó a desarrollarse el concepto de un profeta árabe. O sea, desde esa época ya estaba pensando en esa necesidad de un profeta árabe. Entonces, nace el papá de Mahoma, murió a causa de una enfermedad que todo el mundo sabe que sufría, y las grandes familias árabes en lugares como la Meca enviaban a sus hijos a la Meca, a sus hijos varones, para salvarlos de esas plagas en las ciudades de la cual murió precisamente el padre de Mahoma. Tiempo después murió también la madre de Mahoma, murió el abuelo, y quedó Mahoma a cargo de su tío. Y cuando estaba a cargo de su tío, un monje católico, de esto ya sabemos de dónde salen los católicos desde África, un monje católico romano le descubre esa marca, ese designio a, al pelado a Mahoma, y le advierte al tío, le dice ahí más o menos, palabras más, palabras menos, que tiene que llevar al hijo, a su sobrino, a Mahoma, por dicho, llevarlo fuera de ahí, protegerlo contra los judíos. Porque dice la historia de ellos, si lo llegan a ver y llegan a saber lo que yo sé, dicen que dijo el monje,
planearán cosas malas en su contra. Le dice, grandes cosas le esperan a tu hijo, a tu sobrino Mahoma. Entonces, ese, 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 ese monje católico romano ya había encendido la llama de esas futuras persecuciones, es lo que yo creo, contra los judíos, porque si ya el profeta iba a ser perseguido y tenían que salvarlo de niño, como salvaron a Jesús, de los judíos, por supuesto, entonces ahí también se iba a salvar Mahoma de esos judíos. Entonces, otro problema eran que había verdaderos cristianos en África del Norte, había verdaderos, con mucho respeto, cristianos que no estaban bajo la égida papal y que predicaban el evangelio, porque ya hasta llegó el evangelio, por supuesto. Pero el catolicismo romano estaba cada día creciendo y creciendo en poder, estaba creciendo en preeminencia, estaba creciendo incluso se estaba distribuyendo por toda ese norte de África, como tú mencionaste, y no había absolutamente ningún tipo de oposición. Ya cuando Constantino lo convierte, que no se convirtió, convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio y lo nombra como Iglesia Católica, tú lo sabes, coge todas estas creencias de santos y de cosas y figurines y ídolos y les cambia de nombre. Incluso a Jesús le inventa que nació el 25 de diciembre, igual que Zeus, Júpiter, igual que Nimrod, igual que Tamuz. Y por supuesto es una celebración del sol invicto. Eso es el que cumple años, es Ra, lo cumple también años ese 25 de diciembre. Y toma todas esas cosas y les pone un barniz bíblico y sale. Ya todo el mundo se volvió católico y además que eso no tenía problemas con los romanos, digamos, paganos, porque solamente era cambiarle el nombre a la deidad. San Jorge, San Agustín, San no sé qué, San si sé cuántas, se quedó bueno. Entonces, de algún modo, el Vaticano tenía que crear esa arma, es lo que yo creo, para eliminar tanto a los judíos como a los verdaderos cristianos que rechazaron aceptar el catolicismo romano, el catolicismo de Constantino. Así que pusieron su mirada sobre África del norte y allí vieron una cantidad de árabes descendientes de Ismael, como todos sabemos, y esa era la mano que iba a erigirse para hacer ese trabajo contra los descendientes de Isaac. Entonces, algunos árabes se habían convertido al catolicismo romano, como dijimos, y ellos serían usados para mantener, digamos, los planes de los líderes en Roma. Crearon, dice también algunos, yo no he leído los que tú mencionaste, pero sí he leído otros, crearon, dicen estos autores, que se creó una red de espionaje con el fin de poner en marcha ese plan para, para convertir a Roma en como la controladora de las grandes multitudes árabes que, que rechazaron de una u otra manera el Evangelio. Cuando aparece Agustín, el obispo del norte de África, él sabía lo que se estaba gestando, él vivió, él creció ahí, él estaba untado de todo eso que se estaba gestando y, y sus monasterios, dicen también los autores que yo he leído, sirvieron como base para buscar y destruir esos manuscritos bíblicos que pertenecían a los cristianos no católicos. Entonces el Vaticano deseaba crear un Mesías, y ahí viene el quid del asunto, deseaba crear un Mesías para los árabes, buscar ese profeta árabe que ya la gente árabe estaba pidiendo, alguien que pudiera elevar como a la categoría de un gran líder, un hombre con carisma y por supuesto que estuviera bajo su control. Un ejército que pudiera llevar a Jerusalén para conquistarlo para el Papa, un ejército de estos árabes con su propio Mesías. Entonces, la misión del Vaticano, sigue siendo la historia que yo conozco, era encontrar ese joven brillante, ese joven carismático que pudiera usar para crear esa nueva religión y convertirlo en el Mesías para los hijos de los descendientes de Ismael. Este señor Carijaj, creo que llama, tiene un primo llamado
Guaracuasta es hasta un nombre parecido, muy indígena. Eh, pero esta tenía un, era alguien, este señor Garawak era un católico tan creyente como la hija de Mahoma, tenía una influencia tremenda, tremenda sobre Mahoma. Entonces le enviaron maestros al joven Mahoma, poco antes, quien fue sometido a un entrenamiento. En la mamá de Mahoma también era ferviente o seguidora, por lo menos, del Papa. Este señor Mahoma fue convertido, fue sometido a un tratamiento muy exhaustivo, muy intenso, y Mahoma, lo debes saber tú, antes de desplegar todas sus leyes sobre el Islam y todo, de crear eso, él devoró las obras de Agustín. Él era un furibundo lector y seguidor de Agustín, el monje católico del norte de África. Entonces, todo esto lo prepararon para ese gran llamado, digo yo, siguiendo las órdenes y las instrucciones del Vaticano y de los árabes católicos del norte de África. Entonces comienzan a inventarse esa historia que tiene mucho que ver con las apariciones, con respeto, lo digo. Comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría entre los pueblos y sería el escogido de ese dios árabe. Entonces, a Mahoma, mientras tanto, le decían que los enemigos eran los judíos. Eso sí, hay libros sobre eso, de esa misma época. Mahoma consideró a los judíos sus enemigos, eso le enseñaron. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos y que los otros que se llamaban cristianos o católicos eran solo impostores, eran impíos, eran hijos del diablo, era algo a lo que el Dios Alá había llamado a destruir. Y muchos musulmanes creyeron eso. Cuando Mahoma empezó a recibir esas nuevas revelaciones, eh, este Guaracuac, el primo de su esposa, se las ayudaba a interpretar, el primo que era católico, se las ayudaba a interpretar y a partir de esas revelaciones es que surge el Corán. Entonces, en el quinto o sexto año de la misión, empezó él a desarrollar una fuerte persecución contra los seguidores porque rechazaban adorar a los ídolos de Kaaba. Empezó a depurar su propia religión. Entonces, Mahoma envió no recuerdo a dónde, pero había un rey en África que era un rey católico romano, Negus. No recuerdo la región donde estaba, pero era un rey católico romano, que él aceptó recibirlos y protegerlos a causa de las enseñanzas compartidas sobre la Virgen María, tan afecta a la doctrina católica romana. Mira lo que dice Mahoma, quien escribió que luego conquistó la Meca y la Cava fue depurada de sus ídolos. Mahoma dice más o menos que, que, la, que la Virgen María es la persona más importante, que la Virgen María es la persona más importante y se le debe rendir toda adoración y veneración. O sea, hay unos orígenes comunes entre las dos. Entonces, la historia prueba, Rafael, que antes de la existencia del Islam como tal, estos sabeos de Arabia adoraban a la diosa o al dios Luna, que era esposo de la diosa Sol. Y estos dieron a la luz tres diosas que fueron reverenciadas a todo lo largo y ancho del mundo árabe, que eran como las hijas de Alá. Ahí en arqueología se pueden encontrar restos de estos tipos de ídolos, incluso en Palestina. Y se ve incluso Alá sentado sobre un trono con la luna creciente sobre su pecho. Ya termino. Entonces Mahoma clama haber recibido esa revelación del Dios Alá, donde le fue dicho, tú eres el mensaje, tú eres mi mensajero, tú eres el mensajero de Alá. Y ahí comenzó Mahoma su carrera como profeta, como reformador del Islam, que seguía recibiendo muchos mensajes que interpretaba su cuñado católico. Entonces, cuando Mahoma muere, la religión del Islam estaba ya explotando. Las tribus comenzaban a unir sus fuerzas en nombre de este Dios revelado, nuevo Dios revelado, pues viejo Dios, pero con revelaciones nuevas, Alá, y por parte de su profeta Mahoma. Entonces,
Algunos de esos escritos de Mahoma fueron puestos en el Corán, otros pues no se publicaron, pero quedaron en manos de los ayatolás. Los ayatolás son como los cardenales del Islam. Esos escritos permanecen guardados porque contienen seguramente, dicen los autores que he leído, revelaciones claves sobre las relaciones, los nexos históricos del Vaticano con la creación del Islam. Fíjate, perdóname, fíjate que en ese libro santo, el Corán, Jesús es visto como un profeta, no más. Entonces, si el Papa era el representante de Dios en la tierra, él también debía ser un profeta de Dios, y esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa como un hombre santo. Es que siempre, eso ha sido histórico, siempre han respetado al Papa los musulmanes como un hombre santo, y por eso que se reúnen y se dan besos y abrazos y todo ese tipo de cosas. El Vaticano también ayudó a financiar esos ejércitos islámicos a cambio de favores, dicen los autores, no me consta a mí nada. Dice, a cambio de tres favores: eliminar a los judíos y a los cristianos, verdaderos creyentes que ellos llaman infieles; proteger a los monjes agustinos, por Agustín, eh, y otros monjes católicos romanos; conquistar a Jerusalén para el Papa en el Vaticano. Con el paso del tiempo, por supuesto, el Islam llegó a ser muy, muy poderoso, se voltearon a la orden papal, y ahí es donde, ahí sí es cierto, donde comienza una retaliación del Papa, no recuerdo exactamente de cuál, en la época de las cruzadas, es cierto, pero antes de eso eran absolutamente aliados. Cuando el Papa reclama ese lugar sagrado de Jerusalén, la negativa del Islam fue claro, ya eran tipos muy poderosos, no, no señor, y es donde empieza esa tal guerra santa. Entonces, esos generales árabes habían logrado un éxito militar tremendo, pues estaban ya la conquista de Europa, que ya el Papa ya no podía asustarlos a pesar de ser un hombre santo. O sea, nadie comienzan a tomar vida propia, los del Islam, ahí sí opuestos a lo que tú mencionaste. Entonces, bajo esa dirección del cuñado católico de Mahoma, Mahoma dejó escrito en el Corán, dejó escrita esa gran farsa, esa gran mentira de que Abraham había ofrecido a Ismael como un sacrificio. Eso no es cierto. La Biblia dice claramente que fue Isaac el que iba a ser sacrificado, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac y puso el de Ismael. Eso también es evidente. Entonces, como resultado de todo esto, ya casi termino, eh, aprovecho que me concedes este tiempo. Como resultado de esto y de la visión de Mahoma, los musulmanes fieles construyeron esa mezquita, esa mezquita ahí en Jerusalén, la cúpula de la roca, en honor a Ismael. Pues que está ahí, pues que está ahí, no es por nada más, y por eso no lo han quitado. Entonces, en ese mismo lugar, la construyeron en el mismo lugar donde estaba el templo judío que había sido destruido en el año 70 por el Imperio Romano. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otro lado? Pues convirtieron a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam después de la Meca. Entonces, ¿cómo podían darle al Papa un lugar santo sin causar una rebelión como esa que se generó? El Papa se dio cuenta que lo que había creado, lo que había instigado el papado, no, el papado se dio cuenta que eso ya estaba fuera de control, y cuando se enteró que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad, ya, ahí sí empezaron a decirle que era infiel el papa. Entonces pues se molestó muchísimo, pero ya en ese momento los musulmanes, los militares musulmanes, príncipes, ayatolás, todo esto, estaban determinados a conquistar el mundo para Alá, y es donde empieza su invasión a Europa, que hoy en día tú lo estás viendo, por todos lados llegan, nadie les dice nada, o sea, no les puede decir, en Estados Unidos está. Entonces, esos embajadores del Islam se acercan al Papa en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir los países europeos. Creo que esa parte no estarás de acuerdo conmigo, pero el Vaticano estaba absolutamente eh, molesto con estos, y no les dio bula, y es donde se desata el conflicto entre ellos dos. El poder temporal y el control del mundo, decía el Vaticano, le pertenecen al Papa, no a los ayatolás. Entonces,
ahí está, digamos, básicamente cuando se reúnen todos los ejércitos a favor del Papa, les ponen el nombre de los cruzados y para evitar que los descendientes de Ismael conquisten la Europa que ya era católica. Entonces, esas cruzadas duraron siglos y siglos y siglos y Jerusalén nunca pudo ser tomada por el Papa. Turquía cae, España y Portugal, lo mencionaste hace poco, absolutamente invadidas por las fuerzas del Islam. Portugal es cuando aparece Portugal, en esa época le ponen el nombre de Fátima a esa aldea en las montañas en honor a unos dicen que la hija de Mahoma, otros dicen que una princesa. Me da igual, pero se la ponen porque es en honor al Islam. Entonces, años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban en la isla de Cerdeña, en Córcega, para allá para invadir ya Italia, se presentó un problema porque los generales islámicos se dieron cuenta de que se habían pasado las fronteras ya mucho tierra adentro y era complicado mantener esas tropas allá. Era muy difícil, entonces tuvieron que a empezar a negociar la paz. Y hay uno de los negociadores nombrados, Francisco de Asís, en honor al cual este papa toma su nombre y se acerca también al Islam para negociar, para transar, para unirnos en la fe, para toda esta cosa que vamos a ver aquí, vamos a poner los recortes de prensa. Entonces, el resultado de esas negociaciones estaba Francisco de Asís, eh, es que se les permitió ocupar Turquía a los musulmanes, que era el mundo cristiano, y a los católicos se les concede el permiso de desplazarse a Libia, de ocupar parte de Libia, que era terreno árabe, islámico. Y también se acordó en esas conversaciones de paz que los musulmanes podían construir mezquitas en los países católicos sin ningún problema, sin ninguna interferencia del Papa, siempre que el catolicismo pudiera hacer lo mismo, construir sus iglesias en estas zonas que les dio el Islam. Por eso vemos una y otra cosa en ambos lados. Entonces hay un cardenal, no recuerdo tampoco su nombre, que dice que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, los misioneros cristianos de los creyentes bíblicos, o sea, los que yo llamo cristianos no romanos. Entonces, eso es básicamente lo que quería decirte. Toda la comunidad islámica todavía ve a los misioneros creyentes como hijos no sé si lo nombrarán Satanás, pero sí el maligno que van a destruir a los hijos de Alá. Y eso explica el porqué de años y años y años de conflicto y de ministerio infructuoso de los cristianos en dichos países, mientras el Papa Católico Romano va y se da picos y abrazos con los ayatolás y toda esta cosa, los cristianos no romanos, eh, pues son asesinados. Entonces ahí también el mismo autor dice que el Vaticano desplegó una campaña de odio entre los árabes musulmanes y los judíos. Antes de eso, mira, es un buen ejemplo. En la España medieval y en Portugal, los musulmanes, los judíos y los católicos convivían perfectamente y en paz. Se colaboraban en las ciencias, en las artes, en otra cosa. Pero luego es cuando comienza este conflicto y surge este odio de unos con otros. Entonces, eso sí, eso es evidente también en la historia de Europa. Y uno dice, pero ¿por qué de un momento a otro? Porque Isabel la Católica, cuando llama, desafortunadamente los reyes católicos expulsan a los judíos. ¿Por qué? Porque eso viene también de la influencia del Papa de ese momento, que dice, tiene que sacarlos de aquí, y ella aclara que no es mucho de su gusto, pero los expulsa. Entonces ahí es donde comienza el tema de Fátima. Por eso el siguiente paso digamos, de Roma y del Islam era, era controlar, que Roma controlara el Islam. Por eso en 1900, ayúdame, 10, ¿en qué año aparece Fátima? 17.
En 1917. En el 10 estaban buscando que Portugal, en el 1910, Portugal ya era un país que se estaba volviendo absolutamente socialista. Había banderas rojas, era impresionante. Y la Iglesia Católica enfrentaba allí un problema gravísimo. Cada vez mucha más gente se manifestaba en contra de la Iglesia Católica. Aparecen los jesuitas que querían involucrar a Rusia y les quedó muy fácil porque donde están estas apariciones, en Lourdes, Fátima, están los jesuitas metidos ahí. Entonces, Fátima era un lugar muy importante para acercar al Islam y a la madre iglesia, como dicen los católicos. Y pues en 1917 aparece la Virgen en Fátima. Y esa aparición de la Madre de Dios fue un tremendo éxito porque una multitud impresionante la vio y como resultado de eso muchos socialistas pues se empezó a derrotar el socialismo y ahí es donde empiezan todo el mundo a orar por la conversión, por los famosos secretos, misterios, yo no sé cómo se llaman de Fátima, que hay que convertir a Rusia, entonces los jesuitas inventan esas novenas de Fátima que podían hacerse a través de África del norte, propagando las buenas relaciones entre católicos romanos, entre el mundo islámico, y los árabes creían que se estaba honrando a la hija de Mahoma, precisamente lo que los jesuitas querían que creyera. Entonces, como resultado directo de esta visión, y ahí termino, no digo más, es que Pío XII ordena, bueno, quitemos el ordena, eh, influye a sus aliados nazis para que aplasten a Rusia y a esa religión ortodoxa que tampoco estaba sujeta a Roma. Y el propósito era volver católica a Rusia. Entonces, ahí es donde pocos años después de eso aparece de esa cosa del sol, la visión que vio Pío, solamente la vio él, del sol danzante, creo que lo llaman, y pues eso fue, Fátima se convirtió en un ícono, más que Lourdes, para la fusión, para el reencuentro, para la reconciliación entre el mundo islámico y el mundo católico. Bueno, yo, ¿Difieres? evidentemente es tema para debatir muchísimo, ¿no? Sí. Quisiera así hacer unas 5 precisiones, pero muy, muy concretas. En primer lugar, los ataques, sí, digamos, uno no los ve, eh, digamos, concretamente hacia los judíos, porque es que, digamos, van a invadir España, van a invadir, es decir, emporios que son fundamentalmente católicos. Ahí, digamos, lo que yo veo que tenemos en debate es quién fue el aliado en la creación del Islam. Para nosotros fue los judíos queriendo destruir la Iglesia Católica y para ti son los católicos creyendo destruir a los judíos. Digamos, es un tema ahí de debate. Respecto de los cristianos que tú dices que son verdaderos cristianos y que había en la época, en aquellas épocas que había cristianos que no eran católicos, evidentemente sí los hay, digamos, uno no los consideraría cristianos porque los considera herejes, ¿no? Como los nestorianos, como los mismos arrianos, porque los arrianos no se acaban. Es decir, la idea, por ejemplo, de los monofisitas, que son la iglesia copta, de hecho es monofisita, las iglesias precalcedónicas que uno conoce, que hay muchas iglesias precalcedónicas. Entonces, que niegan algunos de los dogmas que se han ido definiendo durante los concilios. En esa época, quien no estaba de acuerdo con lo que se definió en el concilio, pues entonces quedaba fuera de la iglesia. Es decir, si tú no crees que Jesucristo es Dios, pues quedas fuera de la iglesia. Puedes tener la Biblia. Es decir, los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero son arrianos. Los mormones tienen la Biblia, sí, pero están fuera. En esa época también hubo comunidades de esta naturaleza que aunque siguieran las Sagradas Escrituras, de alguna manera estaban fuera de lo que era el cristianismo, que era el catolicismo.
porque tú lo sabes bien que el catolicismo es simplemente el cumplimiento de la orden del Señor, porque deja de ser simplemente un grupo de personas que van a predicar al interior del pueblo de Israel y se convierte en universal. Es decir, ir a predicar a todo el mundo. Eso hace que haya una catolicidad, es decir, una universalidad de la iglesia. Respecto de la ciudad santa, tú dices que la ciudad santa para el catolicismo es el Vaticano, pues realmente no es el Vaticano, la ciudad santa es Jerusalén. El Vaticano es la sede episcopal con la cual deben tener comunión todas las demás sedes episcopales del mundo, porque tiene que haber una unidad. Y como dentro de la tradición, nosotros creemos firmemente que Simón, el hijo de Jonás, apodado Pedro, eh, evidentemente su sede episcopal es en Roma, pero es un tema que debatiremos porque hay textos que dicen lo contrario, entonces es un tema que debatiremos y presentaremos pues las pruebas que existan respecto de si Pedro estuvo o no en Roma. Hay un discurso muy interesante que se opone a eso, ¿no? El discurso del obispo Joseph George Strossmayer, que te recomiendo leer. Muy interesante, ¿no? Yo no lo comparto, por supuesto, pero parece hermoso el discurso, es bellísimo, aunque es herético, pero es bellísimo. Bueno, respecto de lo que hablas tú de los santos, que San Jorge, que no sé qué, que se llama, si se cambió los nombres de las deidades, la teoría de los testigos de Jehová, de hecho, habla mucho en ese sentido. Y el libro que te mencionaba al principio de Ralph Woodrow, que se llama Babilonia, Misterio Religioso, también habla en ese sentido. Pero es que no es el cristianismo el que imita al diablo, es el diablo el que imita al Señor. El diablo es un falso imitador. Fíjate que, por ejemplo, yo tenía un debate alguna vez con unos testigos de Jehová respecto de eso, porque como ellos niegan la Trinidad, entonces te hablan de Brahma, Shiva y Vishnu en el hinduismo y que dicen que el catolicismo copió eso y entonces puso Padre, Hijo y Espíritu Santo copiando la triada del hinduismo y que el hinduismo es anterior al cristianismo y anterior, por supuesto, a los concilios donde se va a hablar por lo menos de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre y más adelante del Espíritu Santo también como una persona para formar la Santísima Trinidad. Claro, aunque sea anterior el hinduismo, lo que notamos claramente es precisamente lo que te estoy diciendo. El diablo es un falso imitador y el diablo trata de hacer religiones que se parezcan al cristianismo. Es decir, y lo mismo pasa digamos, con la brujería y con todo eso. Porque así como en la Iglesia Católica hay, digamos, un santo patrono, porque es que no es una deidad, no es una divinidad. El santo patrono simplemente es un ejemplo a seguir porque ha tenido alguna situación parecida a la que yo esté atravesando en ese momento. En el satanismo existe lo mismo, pero en el satanismo sí están claramente o sea, el enemigo estableció claramente una copia del cristianismo y puso unos intermediarios para sus propósitos. Entonces ya, si yo necesito dinero, acudo al brujo y el brujo sabe qué demonio es el que debe invocar para que me haga el favor con ese dinero. Y, eh, y bueno, respecto a otro tema que tocabas tú, se me va, bueno, pero respecto de la danza del sol, que hablas que solamente el Papa Pío XII la vio, no, pero es que la danza del sol se da es en 1917, es decir, es durante las apariciones que se va a ver esa danza del sol. Pío XII ya es muy posterior, o sea, Pío XII ya es, digamos, el último papa que muere en 1958, que ha pasado antes de él, han pasado varios papas, incluyendo el mismo Pío XI y Benedicto XV, etcétera. Y perdóname, la aclaración no es que la danza del sol solamente la haya visto él. Él vio una danza del sol, que es lo que le permite decir que solamente él Definir la el vio. dogma, sí, definir el dogma. Entonces es como básicamente hacer esas precisiones y particularmente
muy importante respecto es de los ataques de la ciudad santa, de las iglesias no católicas de la época, ¿cierto? De aquellos cristianos no católicos de la época, como para que digamos un poco de precisión, digamos, en esos puntos específicos históricos. Respecto de que estudiaron el Agustín y todo eso, sí, evidentemente hay muchísima influencia del pensamiento agustiniano en el desarrollo del Islam. Hay influencia, por supuesto, como la hay influencia igual de las escrituras, es decir, partiendo de Adán y contando por lo menos toda la primera genealogía y todo eso, sí hay una influencia. Y respecto de Fátima, porque básicamente era parte del centro de lo que estábamos desarrollando, respecto de Fátima, es que también lo dice Pablo, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, donde había esto de Fátima en respecto de descendiente de Mahoma, pues hay que volver a sentar los puntos claros sobre el cristianismo. Y es como posiblemente, pues estoy especulando aquí porque eso no es doctrina de la iglesia, posiblemente el lugar escogido por la Virgen María para su aparición. Bueno, creo que No sé cómo quedaron, se nos fue el tiempo. sí, fue bastante movido, fue rápido, estuvo bien, nos sobraron unos pequeños minuticos, creo que quedan expuestas las posiciones y las bases para otras interesantes charlas aquí acuérdate, es un café con Jesús, la verdad, y cada sorbo. Rafael, muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Ricardo, nuestro Señor te siga bendiciendo y siga bendiciendo a todos aquellos que se han vuelto seguidores de este café con Jesús, la verdad en cada sorbo. Y que conste que no se trata de maldecirnos uno al otro, sino fijar unas posiciones con mucho respeto y con mucha firmeza. Quedaron ambas expuestas y no hay ninguna necesidad que nos volvamos enemigos, como han pretendido también algunas pocas voces que han aparecido por ahí que nosotros no podemos hablar porque somos, o sea, tener que ser enemigos. Entonces, muchas gracias.